Bienvenidos de nuevo a su canal favorito. Estoy súper emocionada de tenerlos aquí conmigo una vez más, listos para sumergirnos en un nuevo tema que créanme los va a dejar con la boca abierta. Si son nuevos por aquí, un abrazo enorme y bienvenidos a la familia. No olviden hacer clic en ese botón rojo de suscribirse y activar la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos, porque cada semana traemos contenido fresco, jugoso y muy interesante. Hoy vamos a hablar de una transformación que ha sacudido el mundo del espectáculo, una metamorfosis que nos ha dejado a todos preguntándonos si realmente estamos viendo a la misma persona. Prepárense para un viaje fascinante porque vamos a explorar el impactante cambio de imagen de una de las actrices más queridas del momento, Anne Derzel. Sí, la misma Anne. La que conocemos por su belleza inconfundible y su talento deslumbrante, la que nos ha robado el corazón en cada una de sus interpretaciones. Pero esta vez, la historia es diferente, muy diferente. Estamos hablando de un cambio que va más allá de un simple corte de cabello o un nuevo color, estamos hablando de una transformación total, una reinvención para un papel que promete ser absolutamente épico. Así que si les interesa saber todo sobre este cambio, desde los detalles más mínimos hasta las razones detrás de esta decisión tan audaz, quédense pegados a sus pantallas porque este vídeo va a ser imperdible. Y por supuesto, si les gusta lo que ven y escuchan, no se olviden de dejar su like, compartir este vídeo con todos sus amigos y comentar qué les parece este cambio radical, su opinión es muy importante para mí. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos a sumergirnos en esta fascinante historia de transformación. Bueno gente, como les decía al principio, hoy vamos a desmenuzar el cambio de look de Anne Derzel que, la verdad, ha dado mucho de qué hablar. Para empezar, tenemos que contextualizar un poco el porqué de este cambio tan radical. No es un capricho de la actriz, ni una simple decisión impulsada por un cambio de estación. No. Esta transformación está directamente ligada a un nuevo proyecto, un papel que exige una metamorfosis completa y que la va a llevar a explorar facetas de su talento que quizás no habíamos visto antes. Y es que muchas veces los actores, cuando se enfrentan a un personaje que demanda una caracterización especial, se entregan por completo a esa transformación, dejando de lado su imagen cotidiana para convertirse en ese otro ser que les demanda el guión. Y Anne, como una profesional de pies a cabeza, ha asumido este reto con valentía y con una determinación que nos ha dejado a todos boquiabiertos. Imagínense el compromiso que implica cambiar tan drásticamente la imagen que todos tenemos de ella. Porque seamos honestos, Anne es sinónimo de belleza, de elegancia, de una imagen muy cuidada que la ha acompañado durante toda su carrera. Y de repente la vemos con un look totalmente diferente, que nos cuesta reconocer, que nos hace preguntarnos si realmente es ella. Pero es precisamente ahí donde radica la magia de la interpretación, esa capacidad de transformarse y de hacernos creer que estamos viendo a otra persona, que el actor ha desaparecido por completo y en su lugar ha surgido un nuevo ser. Y eso es precisamente lo que está logrando Anne con este cambio, una transformación tan radical que ha logrado generar una enorme expectación en torno a su nuevo papel. Ahora hablemos un poco más en detalle de este cambio. Dejemos de lado la imagen de la Anne que conocemos, con su cabello largo y brillante, sus ojos expresivos y su sonrisa cautivadora, y centrémonos en esta nueva versión, más oscura, más misteriosa, más intensa. Lo primero que llama la atención es el cambio en su cabello, que ahora luce mucho más corto con un corte muy moderno y un color que en algunos casos parece más oscuro de lo que estamos acostumbrados a ver en ella. Este corte de pelo, además, ha resaltado aún más sus facciones y ha añadido un toque de misterio a su mirada, que ahora parece mucho más penetrante y expresiva. Pero el cambio no se limita solo al cabello. Anne también ha modificado su maquillaje, optando por tonos más intensos y oscuros que resaltan aún más su mirada y le dan un aire mucho más dramático. Y no podemos olvidarnos de su vestuario, que ahora se inclina por prendas más sobrias, con colores oscuros y líneas muy definidas que refuerzan esa imagen de misterio y de intensidad que busca transmitir con este nuevo personaje. Todo en ella ha sido cuidadosamente pensado para lograr esa metamorfosis que necesita el papel, y es impresionante ver cómo un simple cambio de imagen puede transformar por completo la percepción que tenemos de una persona. Pero más allá de la parte estética, creo que es importante recalcar el valor que tiene este cambio en términos de interpretación. Anne no solo está cambiando su apariencia física, sino que también está explorando nuevas dimensiones de su talento como actriz.
Está asumiendo un reto que la va a llevar a mostrar facetas de su personalidad que quizás no habíamos visto antes y que seguramente nos sorprenderán a todos. Y eso, en mi opinión, es lo más valioso de todo esto. La capacidad de un actor de reinventarse, de transformarse y de sorprender al público, es lo que lo distingue de los demás. Y Ande con este cambio está demostrando una vez más que es una actriz completa, con un talento enorme y una capacidad de adaptación que la hace brillar con luz propia. Pero, ¿qué es lo que hace que este cambio sea tan impactante? ¿Por qué ha generado tanta expectación? Creo que la respuesta es sencilla, porque nos sorprende, porque nos saca de nuestra zona de confort, porque nos obliga a cuestionar la imagen que teníamos de ella y a verla desde una perspectiva totalmente diferente. Nos hemos acostumbrado a verla de una manera muy específica, de repente, nos la encontramos totalmente transformada, como si fuera otra persona. Y eso, sin duda, es lo que más nos llama la atención. Y también es un reflejo de su profesionalismo y de su dedicación al arte de la actuación. Una actriz que está dispuesta a cambiar radicalmente su imagen para dar vida a un personaje, es una actriz que se toma muy en serio su trabajo. Una actriz que no tiene miedo a asumir riesgos y que está dispuesta a todo para lograr la mejor interpretación posible. Y eso es algo que todos debemos admirar y aplaudir. Y por supuesto, esto también habla de la confianza que tiene en sí misma. No es fácil desprenderse de la imagen que has cultivado durante años y someterse a una transformación tan drástica, pero Ande lo ha hecho con una seguridad y una determinación que nos demuestran que es una mujer muy segura de sí misma y de su talento. Y esa seguridad, esa confianza, es lo que la ha llevado a asumir este reto con valentía y a sorprender a todos con este cambio tan radical. Ahora, vamos a hablar un poco más de la reacción del público ante este cambio. Como era de esperar, las opiniones han sido muy diversas. Algunos han aplaudido la valentía de Ande y la han felicitado por atreverse a cambiar de imagen y asumir este nuevo reto con tanta determinación. Otros, en cambio, se han mostrado más reticentes y han expresado que prefieren la imagen que Ande tenía antes, la que conocíamos y que tanto nos gustaba. Y eso es completamente normal. Siempre que un personaje público se somete a un cambio de imagen tan radical, es inevitable que las opiniones se dividan y que cada uno tenga su propia preferencia. Pero lo que sí es cierto es que este cambio no ha dejado indiferente a nadie, y ha logrado generar una conversación muy interesante en torno a la imagen de Ande y a su nuevo papel. Y eso, en el fondo, es lo que buscan los actores cuando se someten a este tipo de transformaciones: generar expectación, despertar la curiosidad del público y lograr que hablen de su trabajo. Y Ande, sin duda, lo ha logrado con creces. También es importante destacar que este cambio de imagen ha generado una gran expectación en torno a su nuevo proyecto. Todos estamos ansiosos por verla en este nuevo papel y por descubrir qué sorpresas nos tiene preparadas. La transformación ha sido tan impactante que ha logrado captar la atención de todos los medios y ha generado una gran expectación en las redes sociales. Todo el mundo está hablando de este cambio y todo el mundo quiere saber más sobre el nuevo papel de Ande. Y eso, sin duda, es una gran victoria para la actriz y para todo el equipo que está detrás de este proyecto. Porque, en definitiva, el objetivo de cualquier producción es generar interés en el público y lograr que éste se enganche a la historia que se va a contar. Y la transformación de Ande ha sido clave para lograr ese objetivo. Ha sido como un adelanto de lo que está por venir, una especie de tráiler que nos ha dejado a todos con ganas de más. Pero más allá de la expectación mediática y de las reacciones del público, lo más importante es el trabajo que está realizando Ande para dar vida a este nuevo personaje. Su compromiso, su dedicación y su valentía son lo que realmente merece nuestra atención. Y es que, como decía antes, la actuación es un arte que exige una entrega total, un sacrificio que va más allá de la simple interpretación de un guión. Y Ande con este cambio nos está demostrando que está dispuesta a darlo todo por su trabajo, que no tiene miedo a asumir retos y que está decidida a convertirse en una de las mejores actrices de su generación. Y eso, en mi opinión, es lo más importante de todo esto. Y ahora, gente, me gustaría invitarlos a reflexionar un poco sobre el poder de la transformación y sobre el impacto que puede tener un cambio de imagen en la percepción que tenemos de una persona. Y es que muchas veces nos dejamos llevar por las apariencias y juzgamos a las personas por cómo se ven por fuera, sin detenernos a pensar que detrás de esa imagen puede haber una persona totalmente diferente, con una personalidad compleja y una historia que merece la pena ser escuchada. Y este cambio de Ande nos demuestra que las apariencias engañan y que no debemos dejarnos llevar por los prejuicios.
Que una persona cambie su imagen no significa que cambie su esencia, que siga siendo la misma persona, con sus virtudes y sus defectos, con sus sueños y sus miedos. Y que debemos aprender a ver más allá de las apariencias y a apreciar a las personas por lo que son realmente, y no por cómo se ven. Y también creo que es importante que aprendamos a respetar las decisiones de los demás, incluso si no las compartimos. Que Ande haya decidido cambiar su imagen para un papel es una decisión que merece nuestro respeto, aunque no nos guste su nueva apariencia. Y debemos entender que cada persona tiene derecho a tomar las decisiones que considere oportunas para su vida, sin que los demás seamos nadie para juzgarlas o criticarlas. Y es que en el fondo lo más importante es que cada persona se sienta feliz consigo misma, y que haga lo que le haga sentirse bien. Y Ande sin duda se siente feliz con este cambio, que es lo que realmente importa. Y ahora, ya casi llegando al final de este vídeo, me gustaría hacer un pequeño resumen de todo lo que hemos hablado. Hemos visto cómo Ande Ercel se ha sometido a una transformación radical para un nuevo papel, un cambio que ha sorprendido a todos y que ha generado una gran expectación. Hemos analizado los detalles de este cambio, desde el corte de pelo hasta el maquillaje y el vestuario, y hemos visto cómo cada elemento ha sido cuidadosamente pensado para lograr esa metamorfosis que exige el papel. También hemos hablado de las reacciones del público ante este cambio y de la importancia de respetar las decisiones de los demás. Y sobre todo, hemos resaltado el valor de la transformación y el poder que tiene un cambio de imagen en la percepción que tenemos de una persona. Y bueno, gente linda, con esto llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado tanto como a mí hablar de este tema tan fascinante. La verdad es que el cambio de Ande es algo que nos da mucho en qué pensar y nos deja con la boca abierta. Y bueno, como les decía al principio, si les gustó este vídeo, no se olviden de dejar su like, compartirlo con todos sus amigos y comentar qué les parece este cambio tan radical. Su opinión es súper importante para mí y me encanta leer todos sus comentarios. Y por supuesto, si aún no se han suscrito al canal, ¿qué esperan? Hagan clic en ese botón rojo y activen la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros próximos vídeos. Cada semana traemos contenido muy interesante y variado, así que no se lo pueden perder. Y recuerden que su apoyo es lo que me motiva a seguir creando contenido para ustedes. Así que muchas gracias por estar ahí, por ver mis vídeos y por formar parte de esta linda comunidad. Y antes de despedirme, quiero agradecerles de nuevo por su tiempo, por su apoyo y por todo el cariño que me brindan. Ustedes son lo máximo y me hacen muy feliz cada vez que veo que les gustan mis vídeos. Así que por favor, no dejen de apoyarme y de dejar sus comentarios, que me encanta leerlos y saber lo que piensan. Y bueno, sin más que agregar, me despido de ustedes, con un abrazo enorme y con muchísimas ganas de volver a verlos en el próximo vídeo. Les mando un beso gigante y nos vemos muy pronto. Chao, chao. Y que tengan un día maravilloso. Recuerden dar like, compartir y suscribirse. Los quiero.